NOWAS es una organización no gubernamental de derechos humanos que ofrece información y asistencia jurídica a las personas solicitantes de asilo. La película contiene información relevante para solicitantes de asilo que buscan protección en Noruega. ¿Qué sucede cuando usted solicita asilo? Usted se registra como solicitante de asilo en la policía. La policía le tomará una foto y registrará sus huellas dactilares. Le preguntarán sobre su identidad y cómo llegó a Noruega. Si lleva sus documentos de identidad consigo, tendrá que entregarlos durante el registro. No todas las solicitudes de protección en Noruega son tramitadas en Noruega. El Convenio de Dublín es un acuerdo de colaboración entre países europeos, que asegura que las solicitudes de solicitantes de asilo solo se tramitan en uno de los países incluidos en dicho convenio. Su solicitud puede ser tramitada en otro país del Convenio de Dublín. Si en el país en cuestión se han registrado sus huellas dactilares, usted ha solicitado asilo, usted tiene una visa o permiso de residencia, o usted tiene parientes cercanos. Las autoridades noruegas tardan normalmente entre 2 y 6 meses en investigar y decidir si deberá ser trasladado a otro país. Si desea más información, puede obtener un folleto sobre el Convenio de Dublín. ¿Quién tramitará su solicitud de asilo en Noruega? La Dirección General de Extranjería UDI es un organismo estatal noruego y le preguntará por qué está solicitando asilo. El personal de UDI lo entrevistará y decidirá si se le concede o no la residencia. UDI evalúa todas las solicitudes de asilo minuciosamente y las tramitará de forma individual. Después de su registro será trasladado a un centro de acogida. Aquí estará unos días antes de ser trasladados a otros centros de acogida provisional u ordinario. El personal del centro de acogida le dará más información sobre sus derechos y obligaciones. Durante sus primeros días en el centro de acogida, se le hará una prueba de tuberculosis. Esta prueba es obligatoria para todos. Si tiene alguna dolencia grave que requiera tratamiento urgente, deberá informar de ello al centro de salud. Durante sus primeros días en el centro de acogida, NOWAS le dará información. El papel de NOWAS en el centro de acogida es el de proporcionar información y orientación a los solicitantes de asilo. Usted hablará con un asesor de NOWAS. El propósito de esta conversación es el prepararle para su entrevista con UDI. Es importante que aproveche esta conversación para hacer todas las preguntas que tenga sobre la solicitud de asilo. La conversación se realizará en un idioma que usted entienda bien. UDI entrevistará a la mayoría de ustedes. La entrevista de asilo es la oportunidad más importante para explicar por qué solicita protección. La entrevista de asilo generalmente dura varias horas. Explique de forma concreta y detallada sus experiencias y qué teme si tuviera que regresar a su país de origen. Durante la entrevista habrá un intérprete presente. El intérprete es neutral y está sujeto a secreto profesional. Si tiene problemas para entender lo que se dice, deberá avisar inmediatamente al entrevistador. Explique con profundidad y detalle por qué tuvo que abandonar su país de origen y qué teme en caso de volver. Céntrese en lo que haya vivido en persona y en qué le pasará si tienen que regresar. Sea lo más preciso posible. Si tiene hijos menores de 18 años consigo, explique su situación y lo que han vivido. Pídele al entrevistador que le explique en caso de que haya algo que no entienda. Si tiene documentos que son relevantes para la solicitud de asilo, deberá llevarlos consigo a la entrevista. Cuente la verdad. Si cuenta algo que no es cierto, esto podría llevar a que se le deniegue su solicitud de asilo. Al final de la entrevista de asilo usted firma un informe sobre lo dicho durante la entrevista. Se le trasladará a un centro de acogida ordinario, donde vive, mientras espera una respuesta de UDI. El alojamiento en el centro de acogida es gratuito. Si lo desea puede vivir por su cuenta mientras espera la respuesta de UDI, pero entonces no recibirá ayuda económica. Si se traslada, deberá comunicarlo al centro de acogida que registrará su nueva dirección. Es importante que su dirección esté registrada para que le llegue la respuesta de UDI. Usted puede tener derecho a trabajar mientras sea solicitante de asilo. Usted puede obtener un permiso de trabajo mientras espera que se tramite su solicitud de asilo.
siempre que pueda documentar su identidad y no se encuentre en un procedimiento del Convenio de Dublín. El permiso de trabajo tiene una validez de hasta 6 meses, aunque puede renovarse. Usted tiene derecho al tratamiento médico necesario mientras espera respuesta a su solicitud de asilo. El tratamiento médico para los niños menores de 12 años es gratuito. Normalmente todos los que viven en Noruega pagan una cuota por su tratamiento médico. Si necesita ayuda de un psicólogo, puede solicitar ayuda y que cubra estos gastos. Póngase en contacto con el personal del centro de acogida para más información. En caso de padecer dolencias graves deberá informar de ello a UDI. ¿Viene con hijos menores de 18 años? La situación de los hijos es importante a la hora de evaluar la solicitud de asilo. UDI desea saber si los niños tienen razones particulares para solicitar asilo, y cómo ven ellos su situación. Es importante que le cuente esto a UDI. Durante la entrevista de asilo puede UDI entrevistar a los niños mayores de 7 años. Es importante que el niño tenga la oportunidad de explicar con sus propias palabras lo que haya vivido. A veces los niños sienten los problemas más intensamente que los adultos. UDI nunca entrevista a niños a menos que los niños mismos quieran ser entrevistados. Las mujeres pueden estar expuestas a otras formas de persecución que los hombres. Pueden resultarles difícil hablar de ello. Quizá en particular son hombres. Si lo desea puede hablar con una mujer miembro de NOWAS. Si desea hacerlo comuníqueselo a NOWAS tan pronto como sea posible después de haber visto la película informativa. También puede solicitar una entrevistadora y un intérprete para su entrevista con UDI. Esto podría solicitarlo durante la conversación con NOWAS. Usted tiene la obligación de colaborar para aclarar su identidad. Es importante que las autoridades noruegas sepan quién es usted. Por tanto, es importante que entregue los documentos que puedan confirmar su identidad. En caso de que sea perseguido por las autoridades de su país de origen, las autoridades noruegas no le exigirán que las contacte para obtener sus documentos de identidad. Si las autoridades noruegas dudan acerca de su identidad, se arriesga a que no le crean, reducir sus oportunidades para conseguir su residencia, perder los derechos que de otro modo si los hubieras conseguido. Obtener un permiso de residencia restringido. Usted tiene la obligación de proporcionar la información correcta. Como solicitante de asilo usted deberá explicar por qué solicitó asilo. Por lo tanto debe hacer todo lo posible por colaborar y presentar la documentación necesaria. A pesar de lo que pueda haber oído, antes de solicitar asilo es importante que explique a las autoridades noruegas el motivo real de su solicitud de asilo. Es un delito proporcionar información incorrecta. Esto también puede conllevar su expulsión. Si recibe nueva información que sea importante para su solicitud de asilo, después de la entrevista de asilo, deberá informar a UDI inmediatamente. Explique por qué no la mencionó antes. El personal del centro de acogida puede explicarle cómo hacerlo. UDI puede tardar algunas semanas hasta más de un año para tramitar su solicitud de asilo. Si tarda mucho puede ser porque UDI debe investigar si la información que usted ha facilitado es correcta. ¿Quién tiene derecho a protección? Usted tiene derecho a protección, es decir, asilo si está en peligro de ser asesinado o de sufrir rotura o de ser expuesto a otra violación de sus derechos, si vuelve a su país de origen. Si las autoridades de su país de origen pueden protegerlo o si hay áreas seguras en su país de origen, usted normalmente no tiene derecho a la protección en Noruega. Se establece que personas tienen derecho a protección en acuerdos internacionales que Noruega está obligada a seguir. ¿Quién puede obtener un permiso de residencia por razones humanitarias? Si usted no tiene derecho a asilo, las autoridades evaluarán si cumplen las condiciones para que se le otorgue un permiso de residencia por razones humanitarias, o por vínculos especiales con Noruega. Esto se conoce como elegibilidad para permiso de residencia por razones humanitarias. Generalmente deberá tener un pasaporte para obtener este tipo de residencia. El hecho de no haber presentado su pasaporte a las autoridades podría conllevar que su solicitud fuera denegada, o que se le concediera un permiso restringido, que no le daría derecho a la residencia permanente ni a reunificación familiar. Si comete algún tipo de acto delictivo, su solicitud de asilo se tramitará con toda rapidez.
lo que significa que se le podría ordenar abandonar Noruega prontamente. Si realiza alguna acción ilegal, también se le podría expulsar de Noruega, lo que conlleva que posteriormente no podrá entrar en Noruega, ni en la mayoría de otros países europeos. Si usted obtiene un permiso de residencia, recibirá una oferta de residencia en un municipio concreto. Obtendrá más información en el centro de acogida. Si su solicitud es denegada, tiene derecho a apelar. Contará con un cierto número de horas de asesoría legal gratis, normalmente 5 horas, para ayudarle con su apelación. Deberá realizar la apelación en un plazo de 3 semanas. Normalmente puede seguir en Noruega mientras se tramita su apelación. Pero si UDI cree que su solicitud no tiene ningún fundamento, la Junta de Apelaciones de Extranjería Utlendingen UNE evaluará su apelación. La UNE puede citarlo para una reunión o pedirle que presente información adicional. Si le niegan su solicitud, tiene la obligación de regresar a su país de origen. Deberá volver a su país dentro del plazo que la policía establezca, normalmente 2 semanas. Si recibe denegación definitiva, es decir, si la UNE mantiene la denegación de asilo de UDI, puede elegir entre retornar voluntariamente con la Organización Internacional para las Migraciones OIM, o salir escoltado del país por la Policía de Repatriación Forzosa. Las autoridades noruegas organizarán la repatriación voluntaria a su país de origen. La repatriación voluntaria significa que usted coopera en su viaje de vuelta solicitando el programa de repatriación voluntaria noruega, llamado Programa de Retorno Asistido Voluntario. Voluntarias Assistance Program BARP. El programa BARP es una colaboración entre UDI y OIM que organizan su viaje de vuelta. Cuando usted retorna voluntariamente, el gobierno noruego paga su repatriación. Todas las personas sin permiso de residencia en Noruega pueden solicitar la repatriación voluntaria. Puede obtener más información sobre la repatriación voluntaria y ayuda para llenar la forma de solicitud en su centro de acogida. En las oficinas regionales de UDI o en OIM, usted puede retirar su solicitud de asilo en cualquier momento, entonces le será posible solicitar ayuda hoy para regresar a su país. Si después de la denegación definitiva no regresará voluntariamente a su país, saldrá del país escoltado por la policía, una vez que su plazo haya expirado. Usted deberá pagar por la repatriación forzosa. En caso de que no pueda pagar el billete del vuelo, el Estado lo cubrirá, pero usted estará obligado a devolver los gastos. Si usted no paga por la repatriación forzosa, se le podría denegar el visado y la entrada a Noruega o a cualquier otro país europeo posteriormente. La policía, UDI, UNE, el intérprete, el abogado, el personal sanitario y NOWAS tienen la obligación de mantener confidencialidad. Esto quiere decir que no pueden dar información sobre su solicitud de asilo a las autoridades de su país de origen. Tampoco pueden contar lo que ha hecho a personas que no trabajen con su solicitud de asilo. No cumplir con la obligación de mantener confidencialidad es un delito. Por lo tanto, no debe tener miedo de explicar en profundidad por qué